Antes de la pausa me estabas contando que ustedes tres, en ese equipo que formaron, habían dividido el mapa de Buenos Aires de 1880. ¿Cómo fue eso? La intención era dividirlo para que pudiéramos cada uno elegir diferentes lugares para ir a fichar, aunque parezca exorbitante, fue lo que nos propusimos y que prácticamente lo hicimos, a fichar casa por casa, calle por calle. Hemos llegado a caminar 120 cuadras por día. Y porque al no haber... Cada uno tomaba un sector. Sí, pero nos repartíamos, no era cuestión de que uno se ocupaba todo el barrio de Flores, porque nos parecía que lo divertido, porque nos divertíamos muchísimo haciendo eso. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó San Telmo, me tocó parte de la Boca. Y ahí te picó el bichito. Y sí, claro, pero porque... Y además porque era el barrio más antiguo de la ciudad en ese momento, seguro. Prácticamente era el que estaba más congelado, digamos, ¿no? Y ¿Eso qué año sería más o menos? Exactamente año 60, principios del 60. Sí, porque yo me recibí a fines del 59, así que fue a principios del 60. Y uno iba con una planilla, entonces se paraba así y iba viendo y anotando. Por ejemplo, Bolívar tanto, edificio planta baja. Aproximábamos el estilo, porque había mucha mezcla todavía. ¿Y eso existe, ese registro? Estaba en la facultad, pero no creo que más. Sufrió así... Las pérdidas normales. Las normales pérdidas, y más todas las fotos que sacamos. ¿Las fotos también se perdieron? Todo. O se perdió o estará en algún lado. Y esas cosas que después aparecen en colecciones. Sí, yo por ejemplo me ofrecieron si quería darle un vistazo a un trabajo sobre escuelas de la década del 80, del 19. Yo dije que sí. Y cuando lo tuve en mis manos, no podíamos creer, porque era un trabajo que el equipo nuestro había hecho con fotos y todo, y un día desapareció. Claro, por eso dije. Sí, pero me lo que se vuelven a encontrar. Y no, la anécdota, que es como un compendio para definir esto. Yo estaba haciendo un recorrido, estaba parado así anotando, y había una mujer de la casa que estaba barriendo la vereda. Y entonces por ahí me corría para ver un poco más así. De repente la mujer se apoya así en la escoba y me dice: ¿qué está haciendo? Yo le contesté con la mayor inocencia: estamos catalogando históricamente por estilos. Me miró y me dijo: ¿qué? ¿No será para cobrarnos un mayor impuesto? No, empecé a conversar y de repente del pasillo de entrada salía un aroma a sopa fenomenal. Y yo digo: qué placer los que puedan comer esa sopa. Entonces le gusta la sopa. Empezamos a hablar, terminé almorzando en la casa. Y esas vivencias son, o fueron para mí, absolutamente vitales, porque todos esos ritos que se repiten y en todas las generaciones, siempre hay algo que queda, más lo que viene nuevo. Y en este caso es un dormitorio que responde por los muebles y por otros elementos de decoración a lo que podemos llamar como el estilo Art Nouveau. Tiene una pieza muy especial, que es la cuna. Es realmente una de las piezas importantes del museo. Y mucho más porque sabemos de dónde vino. La señora que lo donó nos contaba que su padre había comprado en París, en la exposición internacional del año 1900, porque su primer hija
estaba por nacer. Y le dije, qué lástima que esté pintada de blanco. Y todavía me acuerdo la respuesta. Me dijo, es una pavada lo que acaba de decir, porque estaba pintada de blanco porque era para bebés y tenía que ser lavable. El color es original. Con lo cual uno se da la idea de que muchas veces uno prejuzga y cree que las cosas son de una manera, pero en realidad son de otra. Porque por supuesto, como una exposición que hicimos en el museo que se llamó Cómo, con qué y dónde comían y bebían los porteños, y la gente ofrecía cosas. Y una señora ofreció la receta de un dulce de membrillo que hacían en su familia. Bueno, registramos y cuando empezamos a armar la exposición llamamos a varios para que nos trajeran y a los 2 días aparece la señora y nos dice, mi madre no quiso dar la receta. Qué lástima. Bueno, pero dijo que lo mismo iba a hacerles un budín de membrillo. Y apareció con el budín que fue exhibido y devorado cuando terminó la exposición. O sea que todo ese tipo de reacciones de la gente son importantísimas. Estudiar los edificios por sí solos es estudiar caja de zapato vacía. Es decir, son todos el resultado de realidades socioculturales. Por eso... Y de la vida de la gente de la vida que de la estuvo gente. allí. Por eso hay mucha gente que nos discute. Seguimos creyendo que una zona histórica debe abarcar todo lo que hay dentro, porque la memoria colectiva no es selectiva. Si es selectiva, dejó de ser colectiva. Y no es cuestión de guardar un edificio porque fue importante, porque como me dijo una concejala en una época con la cual teníamos peleas permanentes, dijo, bueno, si quieren conservar, era plena polémica del casco histórico que querían que dejara de ser. Y dice, si quieren conservar... ¿Qué pelea fue esa? ¿Qué fue lucha? atroz, con amenazas de muerte y demás. ¿no? Bueno, pero era un gran negocio. Sí, claro, claro. Y bueno, la prueba está que el ataque vino de las inmobiliarias, muy bien organizado, por otro lado. Pero me acuerdo que en esa discusión esta señora dijo, y bueno, se eligen las casas donde haya vivido alguien importante, se guarda la fachada y adentro que se haga lo que se tenga ganas el dueño. Y mi reacción fue inmediata. Yo le dije, mire, fulana, en primer lugar, ¿quién decide quién es importante o quién fue importante? ¿Y qué cosas son importantes? ¿Y qué cosas son importantes? Y por otro lado, esto de solamente la fachada, yo creo que es hora de que los argentinos dejemos de ser solamente fachada, porque realmente eso se da. Sí, claro. Eso se da. Y la gente reacciona muy bien cuando uno lo pone sin intelectualizar el planteo. ¿Cuándo empezaste a coleccionar cosas? Yo siempre, yo soy Por eso te pregunto, rata, ¿cuándo empezaste? juntadora. Cuando hacíamos los recorridos... Juntapucho, le decíamos. Sí, sí. Cuando hacíamos los recorridos estos, donde terminé almorzando, en esa época, estoy hablando de años 60, 61, 62. Por ejemplo, demolían una casa y en muchos casos ni siquiera le cerraban con una tapia al frente, quedaba el baldío y había pisos que quedaban o yo hice mi mínima, tengo un conjunto de cerca de 40 azulejos pas de Calais, los que cubrían las cúpulas de las iglesias, pues estaban tirados, hoy valen carísimos. Claro. Pero estaban tirados, nadie los quería, nadie podía entender que uno se agachara a alzar eso. O sea que yo supongo que desde el año 60, pero que fue creciendo y creciendo. ¿Pero de chico lo hacías también? De chico no necesariamente. ¿Qué juguetes tenías, por ejemplo? ¿Qué cosas te gustaban? Y a mí me divertía jugar, bueno, las bolitas me parecía fascinante. Y después... Era la época, además. Era la época. El valero nunca pude. Sí, lo intenté varias veces, me trituré los dedos y demás, pero no. Sí, fuimos varios lo que nos pasó lo mismo. Sí. Pero es muy curioso haber comprobado, porque el museo retomó la idea del valero antes que todos los que últimamente lo hicieron, y descubrimos que las mujeres juegan tan bien o mejor que los hombres.
porque le sacaban el valero a los hermanos y ensayaban, practicaban. ¿Figuritas también coleccionaban? Sí, las chapitas esas, porque eran las que servían para arrimar contra la pared. Eran chapitas que traían los chocolatines. Venían en los chocolatines con los, digamos, el retrato de los jugadores de fútbol de cada equipo. Después, los álbumes de figuritas que venían también dentro de los chocolates, que eran absolutamente didácticos. Y lo que yo agradezco de mi infancia, era muy común para cualquiera el significado del misterio, porque cuando uno leía a Emilio Salgari o cualquiera de esas, uno se inventaba el escenario donde las cosas pasaban. Y con estos álbumes de los chocolates, venía, por ejemplo, las maravillas del mundo, las razas humanas. Había uno que eran los peces que están en lo más profundo, entonces que tienen como antenas que iluminan. Era algo que salía de la rutina habitual. Que no solo era para entretener, sino que además enseñaba. Me enseñaba, claro, eso enseñaba. Y además nos divertía a mi hermano y a mí, cosa que no le hacía feliz a mi madre. Con los muebles armábamos como túneles o cosas por el estilo. Inventábamos una historia y entonces armábamos con eso. Alguien dijo, de ahí le viene la idea de la arquitectura. No, para nada. No tiene nada que ver. Pero después en el campo, bueno, salíamos a caballo a trabajar lo que podíamos de acuerdo al tamaño. Pero lo que pasa es que todo era una enseñanza. Si uno aprendía a mirar, y eso es otra cosa que en casa nos enseñaron naturalmente, no como una cosa opresiva, es decir, mirar. El mirar lo que uno usa todos los días, que por ahí lo mira pero no lo ve. Vos también enseñaste a ver a los porteños. Y yo creo que con lo que nosotros hicimos, sí, y sobre todo a valorar cosas que económicamente carecían. Hemos visto llorar. Yo cuento otra anécdota de una persona que se puso a llorar mirando la lata chiquita de dulce de leche La Martona. Entonces me puse a conversar y me dijo, ¿cómo no voy a llorar si esto costaba 10 centavos? Pero que yo no los tenía. No los tenía, claro. Y mi abuelo me daba 5 centavos cada domingo. Entonces yo los guardaba, compraba, levantaba la tapa y con el dedo sacaba el dulce de leche, mientras mamá decía, tené cuidado, no te cortes, porque la lata cortaba. Pequeños medios de locomoción, que hay, por suerte, de una variedad bastante grande, porque tenemos desde este automóvil, que es de la década de 1940, que lo hemos colocado junto a un monopatín de los años 60, que acaba de ser donado hace muy pocos días. Y tenemos una motoneta, y hay bicicletas, hay monopatines y estos triciclos, sobre todo el gigante, que a los chicos les llama mucho la atención y a los grandes también, porque no era habitual encontrarse con triciclos de ese tipo, digamos.